Buenas noches, gracias por conectarse a la conferencia de hoy. Voy a hacer algunos avisos parroquiales y de a poco nos vamos a ir poniendo en tema. Em, Van a recibir automáticamente una encuesta cuando terminen la conferencia y cuando se desconecten van a recibir automáticamente una encuesta que les pido por favor que la completen. Las encuestas parece que se crearon para ser completadas, así que cumplan con eso. Es muy cortita, no estamos hablando de una encuesta de 7 páginas, ni es política, ni nada. Em, la persona que tenemos hoy de invitada es muy importante para mí y supongo para muchos de ustedes, y es muy importante para la cultura, es muy importante para los seres humanos. Siempre digo que tengo un doble honor, que es ocupar el lugar que ocupó Gerardo Rubinstein como coordinador de las conferencias, y el segundo honor es estar aquí con ustedes presidiéndola y recibir a Nora Lía Mosenko. Quienes no me conocen, soy Guido Zanelli. Quienes sí me conocen, soy Guido Zanelli también. Era un plot twist tremendo. Eh, ¿Quién es Nora Lía Mosenko? Ella sabe quién es, pero quizás ustedes necesiten un refresco. Nora no le gusta que se la describa así, pero para acortar los caminos, es directora de teatro. ¿Puedo decir dramaturga? ¿Es dramaturga? Ah. Bueno, es directora de teatro, es formadora de actores y de actrices, de creadores. Fundó su escuela en 1995, a la que desde entonces se dedica con muchísima pasión y ahínco. Y desde el 2007 está embarcada en lo que es la investigación de un método de trabajo totalmente particular y personal de ella, por lo cual podría llevar la firma de Nora Mosenko. Esto no va a quedar suelto en el aire o en el recuerdo de quienes hayan tenido el gusto de trabajar con ella, sino que lo está dejando sentado en un libro que próximamente editará. No sé si dirá algo más sobre el título o algún descuento especial, viste, que tendrán los asistentes. No se hagan ilusiones. Último comentario para, para ayudar a que se hagan una idea. Se inició o fue muy premiada con un programa que hizo hace mucho tiempo ya, en 1996 hasta 1999, con Mex Urtiz Berea. El programa se llamaba Magazine for Five, no for Five, for Five, así dicho a la Argentina. Este programa no solo que se mantuvo en el cable porque era muy exitoso, sino que también fue galardonado con premios Martín Fierro. Esta es la persona que tenemos y estos son sus títulos, pero es una persona que no le gusta que los títulos la precedan, sino como ella poder hablar. El título que tenemos para la conferencia de hoy lo compusimos un poco en un diálogo que estuvimos manteniendo, eh, y va a ser un poco nuestra guía. Es largo el título, ¿no? Pero los buenos títulos son así. Ustedes saben de qué se trata esto. Diálogo en torno a la labor creadora, y le pusimos de subtítulo Atestiguar el misterio de la propia creatividad. Nora, ¿arranco con la pregunta difícil o arranco con la pregunta fácil? Lo que te guste. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Algunos los conozco, estoy viendo gente que conozco que hace mucho que no veo de Córdoba, alumnos y por supuesto hay un montón de personas que no conozco. Así que saludo y muy buenas noches. Con lo que quieras. Como no creo mucho en la categoría fácil, difícil, arranca con la que consideres. Perfecto, perfecto. Hablemos de creatividad. Bien, ¿Cuándo, voy a ir a lo más personal de todo? dale, dale. ¿Cuándo te das cuenta que estás creativa? Bien, hermoso. Quiero aclarar una cosa, yo voy a hablar, a mí no sé cómo, este, uy, este,
¿Qué pasó? Perdón, se me apareció Sí. algo en la pantalla. Em, Siempre me interesa si hay otros pensando mientras que yo hablo. No sé si eso es algo que siempre, que haya pensamientos alrededor de lo que estamos charlando, de que aparezcan, siempre me va a interesar, varias cabezas pensando. Em, Sobre eso diría, entonces, ustedes levanten la mano, ¿sí? Utilicen exacto, si la quieren reacción acá del Zoom, escribir, levanten la mano o escriban en el chat si están muy cohibidos ahí va. y los vamos a hacer participar rápidamente, no que queden delegados para una hora después. Quizás comparto esto porque no es una idea, tiene que ver con la pregunta, con la creatividad, porque no es una idea participativa lo que estoy invitando. Yo creo que hay un tipo de creatividad que tiene que ver con una inteligencia que nace de escuchar, no con algo individual necesariamente. Y entonces cuando invito es que hay un tipo de pensamientos, de ideas, de motores, de motivos que nacen de cierto misterio de escuchar. Es decir, cuando digo escuchar, no digo indicaciones, sino de recibir información de los otros desde un estado más misterioso en la escucha. Ayer un alumno me dijo que es músico, que mientras que estaba cocinando se dio cuenta, me viene esto al escuchar tu pregunta, que, que tenía ganas de empezar a armar un trabajo propio en el teatro. Pero en el relato, su novedad era que fue mientras que estaba cocinando. Yo creo que muchos actos creativos nacen no porque uno se disponga a la creatividad, sino porque uno dejó espacio para que la creatividad venga, que no es lo mismo. Es decir, que hay un entrenamiento, el que yo creo que es el de la disponibilidad, no el de ir hacia un objetivo. Ser creativo, crear algo. Por supuesto que creo que el acto más creativo es el de la existencia, y mientras que uno existe, puede ser que el asunto de la creatividad tenga que ver específicamente o con la escena, la escritura, la música o el cine o distintas áreas. Pero cuando él cuenta esto, lo que hace es atestiguar la alegría de encontrarse creando algo, sintiendo algo que no planeó. Sin embargo, esto no es que irrumpió en su vida y es porque es un improvisado, porque es un músico, lo describo porque tiene que ver con lo que yo pienso, que por ejemplo su disco estaba compuesto de canciones, pero una nació yendo a grabar. Y yo trabajo mucho con eso, que es, no tiene que ver con la improvisación lo que estoy diciendo, sino con la disponibilidad a lo creativo, que no es lo mismo. Entonces, lo que yo veo es que muchísimas personas dicen que no son creativas, lo cual a mí solo me produce dolor, dolor humano. Creo que es inherente al humano la creatividad. Y que si uno cree que la creatividad es una definición, entonces aleja la creatividad natural de uno. Es decir, que creo que el asunto de la creatividad es un circuito natural en uno que hay que permitir que ocurra. Por lo tanto, creo que la creatividad está unida a una zona misteriosa y no a un deseo desenfrenado de llegar a algún lugar. La primera cosa que creo. Esto para mí es clave porque se piensa con la creatividad muchas veces unida a la palabra talento. No creo que la creatividad Ujú. esté unida a la palabra talento ni a la palabra velocidad. No creo que la creatividad tenga que ver con lo que hacemos rápido ni con lo que nos dijeron que hacemos bien. Creo que la creatividad es un fenómeno de asombro, de alegría y de intercambio con algo misterioso. Es decir, cuando digo misterioso no digo raro, digo que está fuera de los planes.
que sorprende, alegre y genera una sensación muy clara de entusiasmo. Entonces, para mí es un asunto, la creatividad, eh, como un derecho, la creatividad, pero también algo que necesita templarse y que necesita estar en relación a lo lento y a los otros. Es decir, no a la velocidad, sino a la permanencia del trabajo, a la permanencia con la interioridad, a un lugar que dice voy a permanecer cuando me siento entusiasmado y voy a permanecer entrenando o cultivando mis acciones, mi práctica cuando estoy entusiasmado y cuando no. Y a los demás, porque hay algo que ayer también me dijo un alumno en clase, que es que cuando se dispone a estar completamente con los demás, sabe que va a recibir alguna información que lo va a sorprender. Y yo trabajo con esa belleza que es, no hay apuro, no hay ningún apuro y los demás son una belleza que está ahí, no como competencia, sino con una información que se entrelaza cuando uno siente que los demás están a la par de uno, aunque los demás sea nos enciendan, nos causen rechazo, le estén en problemas o estén desplegando mucho o no. Yo puedo escuchar música y sentir que, que el creador de esa música es algo impresionante, puedo decir cómo pudo hacer eso, pero si creo que eso es algo que yo no tengo, entonces estoy obstaculizando mi creatividad. O sea que creo que admirar tiene que incluir dejar entrar a lo que yo estoy viendo, porque si no se produce un fenómeno que es muy de ahora, que es no puedo, o él pudo y yo no pude. O sea, la creatividad como un hecho de tener o no. Eso me Mm. produce profundo dolor. No sé si estoy hablando mucho, vos también decime hasta acá y vamos, porque puedo seguir, pero corto cuando quieras. Me Bueno, parece un tema muy profundo sí, el sí, tema de sí. la creatividad. Tenemos rato largo, acomódense, sírvanse algo rico que ya es tarde. Si van a comer, apaguen la cámara porque me van a dar hambre. Ana Bosch escribió en nuestra caja de comentarios que su opinión es que crear es combinar lo conocido o lo disponible y reformularlo. Em, Bien, lo voy a combinar con el aspecto misterioso, porque lo misterioso quizás existe porque es más bien desconocido. Eh, y si puedo meter la cuchara, lo primero que pensé, jugar, sin duda. la idea de jugar. Pienso por Eh, jugar para mí es un verbo altísimo, porque es estar en juego, no es jugar a algo como algo externo, es permitirme estar en juego, es sentir que hay algo que está en movimiento y que está en juego. Pero con respecto a lo desconocido y lo de uno, muchas veces hay cineastas que dicen, hace poco tuve una entrevista con un crítico de cine y él ¿Mm? decía, porque parece que el cine está en crisis, que no tiene que contar. No se trata de contar cosas nuevas en relación a lo conocido. O sea, si uno mira Shakespeare son las pasiones humanas, si uno mira Tim Burton, se vuelve a contar a sí mismo con su lenguaje, Almodóvar se cuenta con su lenguaje, Berman se cuenta con su lenguaje, no se cansan de sí. Sin embargo, sí hay en ese cada vez algo que es nuevo en lo que es completamente propio, en relación a esto que dice Ana. Ahora, esto no es una fórmula, pero muchas veces lo que yo veo con los actores o con con los creadores, con los escritores, es que piensan que creatividad es irse lejos de sí. Cosa que lo digo y me parece una locura. Ya no me ¿Mm? parece mal, ni me parece profundamente doloroso. Y acá para mí tiene mucho que ver, mucha responsabilidad la educación, muchísima responsabilidad la escuela.
se cree que lo creativo es algo que yo debo hacer, que no está cerca y por el Mm, cual voy a tener que hacer un esfuerzo enorme. Por eso a veces yo uso un concepto que me da risa, pero me parece que lo explica bastante cuando trabajo formando maestros, que es cuidado con evangelizar, que sería decir, vamos a ser creativos, a lograr que lleguen lejos y a decir cosas muy entusiastas que lo único que crean es sentir que uno no lo va a poder hacer. Cuando uno anuncia, lo único que siente es que está lejos ese anuncio y que algunos van a llegar y otros no. Entonces, para mí, el primer asunto de estar en juego es estar próximo. No se puede jugar estando afuera. Por lo tanto, tiene que haber una relación de proximidad, de cerca con uno. El juego o la creatividad no puede ser algo que se estudia y está fuera de uno. No puede no enlazarse con nuestra imaginación, nuestros recuerdos, nuestros caprichos. Muchas veces los críticos analizan las obras y con alumnos que dirigen o escriben, el crítico cree que vio algo y el creador dice, lo hice porque sí. Lo hice mm. porque me dio ganas, por arbitrariedad, porque quise, porque vino. Entonces, por un lado, hay un lugar que es próximo y el segundo elemento, aparte de juego, para mí es el error, que es gran palabra. El hermoso error. El hermoso decir, acá no sé qué hice, honrar el error profundamente como una información y como un material que trae algo por el mismo hecho de descansar en el error. Descansar en el error y no irse rápido es un acto creativo en sí. Muchas escenas y muchos directores, cuando uno ve a Cassavetes, ves que lo que pasó es que se dejó ir en el Mm. devenir del error. O sea, a mí la alegría que me da es enorme. El error no es solo humor, es un acto muy, muy alto de dejar entrar nuevas sintaxis creadoras. Porque si la cámara no está donde está, o David Lynch alguna vez lo que le pasó es que vio que su utilero estaba abajo de la mesa haciendo algo, le gustó y fue el malo de todo Twin Peaks, de toda una serie. O sea, uno permite que lo que va pasando esté. Es decir, que para mí parte, para un maestro, también entrando al aula, yo muchísimas veces desarrollé escenas o encontré lugares muy altos con los alumnos por dejar que la clase no sea un comienzo, sea estar ahí. Desde que entro, pregunto cualquier cosa, en cualquier zona del espacio, en cualquier momento. El Mm. anuncio de que ahora se va a hacer una película, el anuncio de que se va a hacer una escena, el anuncio de que empieza una clase, todo lo que es ir hacia algo va a poner más lejos el juego. Por lo tanto, las personas que estamos en relación a otros, o enseñando, o dirigiendo, yo creo que necesitamos ablandar mucho las formas para que el juego entre de una manera más natural y no tan lejos de uno. Muchas de las cosas que te estoy escuchando decir se vinculan fácilmente, al menos supongo que no soy el único, pero se vinculan fácilmente con muchas de las cosas, vos lo sugeriste, con la crianza, muchas de las Sí, líneas sobre las que está basada nuestra sociedad, muchos de sí, los rasgos que tienen los trabajos o actividades que no son lúdicas, ¿no? Que no son lúdicas, y estás hablando de los marcos, ¿no? De exacto. cómo se enmarca algo que tiene que ver con el tiempo, con los Sí, inicios, ¿no? En cuanto a decir, bueno, ya es la hora de empezar la conferencia, Nora. sí, Creatividad. Te toca, tu turno, ¿no? Como, así es. no creo que seas tan máquina, ¿no? Como que puedas empezar como, listo, encendí la No. creatividad. Sí, exacto. Y no es que yo digo, ok, sé la respuesta. Este es el punto. Yo escucho
practico lo mismo que enseño. Yo te escucho, pero no escucho solo el contenido de lo que me decís. Yo creo que escuchar es un hecho mayor a escuchar el contenido. Es una invitación, es un lazo, es juego. Escuchar es juego, es salir de la idea de que vos tenés una pregunta y yo tengo una respuesta. Una vez es la hija de Pedro Saborido, acá creo que está en Olivera, hermosa, que es mamá de otros exalumnos, y la hija de Sophie en una clase dijo algo que para mí, y lo mismo el hijo de uno de los de Lelutier, que fue alumno mío, que hoy es un músico hermoso, los dos dijeron dos cosas que para mí son profundamente filosóficas. Sophie me dijo a sus 12 años, en un ejercicio acostada, en una clase de actuación, se levantó y me dijo, me doy cuenta que no es que yo no soy creativa, sino que estoy pensando en función del bien o del mal. Mi pensamiento es escolar. Me dijo una niña de 13 años o 12. Es extraordinario, por favor, escúchenlo despacio y no separados de la idea de que qué lindo lo dijo una niña. Sí, sí, Es sí. escuchar. Yo ahí me dispongo y digo, esto es de una belleza, porque la creatividad es belleza, no es rareza, no es premio. Tiene una belleza profundísima. Es esto, yo creo que no está en mí por el hecho de que fui educada pensando en que algo está bien o algo está mal. Esto, ningún bien o mal invita al juego, ningún bien o mal invita a lo nuevo, ningún bien o mal invita al error, ningún bien o mal invita a la prueba. Ningún bien o mal en todo, como maestros, como alumnos, como creadores, como lo que sea. Y cuando pasó Teo López Pucho, me acuerdo también 12 13 años, terminó un ejercicio donde yo intervengo mucho y me dijo, terminó, fue muy, muy precioso, muy creativo, nos hizo abrir mucho campo a todos y terminó y dijo, ¿quién lo hizo? Él estaba Ah. actuando. Me preguntó, ¿quién lo hizo? Y mi respuesta fue, qué hermosa. O sea, lo que yo veo cuando él me lo preguntó es qué precioso lo que te pasó en tu cabeza. Ah. Creo que los maestros, y a mí es lo que más me importa, es qué estás viendo, lo que hicieron o los procedimientos que se abrieron en esa persona. Porque quizás una persona dice, estoy tan triste y eso es un procedimiento precioso de contacto. O un chico que me acuerdo que dijo, yo no estoy mirándote, te estoy admirando, le dijo un compañero. Hermoso, debía tener 9 años. Sí. Entonces, la belleza de que él diga quién lo hizo, yo le pregunté, ¿y vos qué pensás? Y él me dijo, vos, yo, y le dije, y la escucha de todos. O sea, lo que ocurre con algo que nos hace a todos sentir que pasó algo hermoso, en la cultura de hoy se cree que hay buenos o malos actores. Eso es una cosa completamente para mí errada. Un actor es en Ujú. relación a quien lo mira, un actor es en relación con quien trabaja, un actor es algo en relación. Entonces es una cultura tan de quien lo hace, quien es creativo, quien lo logra, que creemos que es así, que es un hecho individual. Yo no trabajo con esa idea. Me parece que es una idea que aísla. El ser humano es una criatura maravillosa, Ay, pero sí. el ser humano en cuanto al acto también es una cosa extraña y maravillosa. Así es, Eh, así es. el, Me gustó que el ser humano como un hecho, como un acto de estar ahí siendo eh, humano. leyendo a veces entrevistas o biografías de, al menos leí muchas de músicos, ¿no? Pero Sí, me encanta a eh, mí leer biografías también de Chaplin, eh, Bergman, hay algunas hermosas. yo lo que encuentro muchas veces, y uno se da cuenta, al menos para mí, como que digo, pucha, este es un verdadero artista, porque te estoy escuchando esto y me prendió esa lamparita. En general, las experiencias de muchísima inspiración o de muchísima creatividad
Sí, o estas frases, ¿no? Que salen así como sí, una deflagración, ¿no? Como un sí, astro que pasa. ¿Qué sí. es lo que suelen decir? ¿En qué coinciden? Que no fueron ellos, que no fueron ellos, que algo Mm. bajó, algo habló a través Hermoso. de ellos, cada uno lo Creo que dice en su es lenguaje, ¿no? Como hermoso. es un Perdón, me espíritu, es parece. esto, pasó a través mío, yo soy un canal. Creo hermosísimo. Porque parece que la palabra canal está unida a una cosa mística. Es que yo cuando trabajo, cuando estoy en la clase, este es el ritual, les digo, más sagrado, porque Mm, vamos a disponernos a hacer canal. Así es. Es un ritual sagrado y antiguo. No es un ritual en el sentido de que, oh, de lo que uno cree como ritual, como rareza, como oscurantismo. Es un ritual humano completamente necesario, que es dejar que ocurra algo a través de uno. Es decir, olvidarse de uno, que es un ah, hecho glorioso, porque lo único que hacemos es recordarlos paso a paso. Entonces ese olvido y eso que ocurre de que pasó algo no es un hecho de que uno está tomado por una entidad, es que efectivamente, como dijo Teo, uno no se siente autor. Eso es extraordinario. Uno se siente canal. Es tan extraordinario esa idea que trajiste porque a mí lo que me pasa es que yo digo, yo me dispongo a estar abierta y cuando siento que algo ocurre, lo que siento es alegría. Si creyera que yo soy la autora, tendría más miedo a perderlo, orgullo, otra cosa. Cuando uno se siente canal, siente alegría y sorpresa. Alegría y sorpresa. Es más, a mí me pasa en la clase que algunos alumnos citan cosas y yo digo, uy, qué lindo, ¿quién lo dijo? Y ellos me dicen, vos. Eso me ha pasado. Es La que otra yo Nora. me olvido, porque es algo que ocurrió, que pasó, que bajó, que es así, baja de verdad. Pero eso es una fiesta, no es un hecho donde uno está perturbado, es la alegría de estar con algo mayor que uno. Eso es un hecho completamente alegre, lleno de entusiasmo, no es un hecho de un esfuerzo sobrenatural. Está relacionado a algo mayor. Si uno lee a Shakespeare, por favor. O sea, uno no ve una persona, ve una cabeza Mm, tomada por algo. Es sí, sí, decir, sí. que si uno fue canal de otra cosa, quiere decir que en general estamos más reducidos. Es decir, yo tengo ese registro en mi infancia, me lo preguntan bastante, ahora por el libro Ajá, viene, que es sí. que yo de chica sentía que había algo reducido en las personas. Una percepción de mi infancia. ¿Puede ampliarnos? ¿Cómo no? Porque cuando me dicen qué relación, cómo nace esta sensación de ir tan rápido a dar clases, que yo empecé muy chica, Sí. es como un pulso que no fue un pensamiento intelectual, sino una percepción. Yo sentía que podía estar ahí colaborando con algo que yo percibía así, reducido en el humano. Yo percibía eso como si los demás, incluida mi familia, ¿por qué está? Como si fuese la actuación, el rol cultural, eso me parecía una actuación. Ah, Ser sí. padre, ser madre, ser hermano, ser maestro, ser amigo, como un acto actoral reducido. Cuando yo siento, por eso en ese sentido coincido mucho con Borges, que dice, yo no necesito saber de, no sé, de los vikingos para escribir de vikingos, dice algo así. Yo me llega una información abriendo. Es decir, uno no necesita pensar si uno lo conoció o no, por eso digo lo reducido. Mm, Entonces uno actúa algo, yo me sentía eso, sentía que toda persona tenía más adentro y que solamente estaba en relación a un espacio muy menor y acotado de su interior.
era una percepción, para mí era una certeza, no era algo, era una percepción como digo que esto es una mesa. Entonces calculo que esto me guió mucho a mí en algo muy real en cuanto a una palabra que a mí me gusta mucho, que es propósito, ¿no? Una sensación verdadera hacia algo, que por eso yo lo llamo la fe del maestro, que digo, la fe no es una cuestión religiosa, es qué ves, en qué Mm, crees, y un maestro puede creer, ¿en qué estás creyendo cuando ves a otro humano? ¿Crees que eso es o crees que hay más? Yo siempre creo que hay más. Entonces yo muchas veces siento que lo que hago es tener más fe que el otro en el otro, pero finalmente el otro tiene fe en sí mismo. mm. Despacio va teniéndose fe. Hay una historia que a mí me contaron a los 19 años y me pareció que tenía mucho sentido con esto que digo, que es que en una experiencia en Estados Unidos entraron y dijeron quiénes eran los alumnos más inteligentes. Ah, Y ajá. cuando esos alumnos terminaron y fueron los más inteligentes, los que hicieron la experiencia dijeron los tomamos al azar. Es decir, que cuando los maestros escucharon tal, tal y tal son los más inteligentes, le otorgaron el don de la inteligencia como maestros y terminaron siendo los más inteligentes. Voy a leer un comentario que tenemos de vuelta de Ana que decía que también hay muchas cosas que surgieron de hacer del error algo nuevo. Eh, Sí. no sé si se refiere como a método, O en la volverlo física, método. ¿no? Tantos Eh, descubrimientos también, sí, ¿no? de sorprendernos del error. La historia de la humanidad está hecha. Por eso dije, cuando se tiene una charla importante, al menos a mí me explota la cabeza porque hay un millón de lugares a los que uno se van conectando. Yo, para decirlo resumidamente, me refiero a la historia de la humanidad. Está basada también en los descubrimientos así. Pero no quiero irme tan lejos. Eh, Me voy anotando cosas. Los demás, por favor, anótense también, porque es una charla de lujo la que estamos sosteniendo. Hay muchas noras, por lo que veo. No sé, es una cual rarísimo. Qué raro. Hay tres noras hoy. A Eso es ver, raro. a una la conozco. Eh, Me voy a enfocar, antes de pasar a otras cosas, sobre el actuar, sobre el actuar. La Sí, pregunta es muy sencilla y la verdad que no la voy a decir de una manera nada inspirada, que ¿qué cuerno es actuar? sí, Eh, y, y la segunda viene un poco de la mano de... No, no, bueno, la guardo, si no es muy larga. ¿Qué cuerno es dale. actuar? ¿Qué? ¿Qué corno es actuar? Sí. Em, yo creo que actuar tiene la belleza, si me estás preguntando por la ficción, ¿no? Yo creo que, insisto, tengo esta idea de que actuar es más, la realidad es más actuada que la ficción, pero, Yo no aclaré. bueno, porque uno actúa un rol, porque creo que uno actúa muchos roles. Cuando yo hago de madre, me siento bastante menos inspirada que cuando no hago de madre, por ejemplo. Entonces, cuando hago de madre, voy viendo que estoy haciendo, que estoy actuando de madre, con mis hijos, ¿no? Entonces, lo que me parece que el ritual del asunto de actuar en la ficción es un hecho está naturalizado porque uno va al teatro, aplaude o ve una película, Mm, pero es un hecho completamente milagroso, que es que uno está viendo un cuerpo que va a traerse en una situación que no es la de su propia vida. Aunque hable de su propia vida, si está en un escenario, ya la propia vida pasó a otra situación, a ser escuchada, a ser intervenida, a ponerse en juego, porque se pone en juego. Yo acá cuando conté algo de mi infancia, si los demás empiezan a intervenir, ya ese hecho se vuelve otra cosa en este momento en que lo comparto. Actuar tiene esa belleza que es
que hay un acuerdo donde va a pasar algo que no es mi propia realidad, que va a estar en otra zona. Ese acuerdo que es ver actuar a otro o disponerse a actuar, en general está ligado en muchísimos momentos a mucho goce y mucha alegría, Ujú, por el hecho de la libertad, a menos que crea que es difícil. Por eso acá vuelve el temita de quiero actuar, del deseo, que es un quilombo ahí. Si yo digo quiero actuar, entonces creo en general que eso es difícil. Si yo me encuentro actuando, es posible que me encuentre en un juego, de manera simple. Me parece, de manera más sutil, que uno cree que actuar es moverse, ser histriónico, ser lúcido, ser inteligente. De manera más sutil, para mí actuar tiene muchísimo más que ver con recibir que con hablar. Hay un tremendo poder que se le da a la palabra. Yo trabajo con quitarle ese poder a la palabra ujú, para darnos cuenta que el acto de estar vivo en escena tiene que ver con un acto vital y emocional, no con la palabra. Esto es más de lo que yo trabajo. Yo disfruto de ver cuerpos en estado emocional de conexión y presentes. No disfruto de ver solamente relatos y contenidos, porque creo que hay mucha información que no es el relato y me fascina esa información. voy a hacer una pregunta, pero como interlocutor para seguir expandiendo. ¿Cuál es el problema con la palabra? Me encanta a mí ese tema. Yo creo que la palabra, a ver, la palabra, lo que pasa en la práctica actoral es que la palabra está tan asociada al sentido que se desconecta del estado de presencia. Por ejemplo, como, es como si la palabra robara y se le entregara un protagonismo tal como cuando, por voy a dar un ejemplo muy simple, si alguien nos dice te amo, uno en general va a contestar con la palabra y va a ser una escena extraña. Yo también. Y no pasó nada. Recibir te amo es posiblemente dar un tiempo y un espacio interno a una conexión y a, por ejemplo, darnos la posibilidad de no saber con anticipación qué respondemos. La palabra muchísimas veces es anticipación, o es reactividad, o es reacción. Por lo tanto, para mí, la palabra se vuelve belleza y poética propia si no es decir, Aguarden, por favor. solo a todo nuestro imaginario. Es decir, si alguien viene y dice, ¿por qué me robaste? Todos tenemos la idea de lo que es robar, que eso es feo, entonces yo voy a contestar porque no sé qué, y son ideas que ya sabemos todos, o sea, de Ujú, la cultura, del inconsciente colectivo. En cambio, la palabra enlazada a la presencia viva nunca es lo que uno cree, nunca es una anticipación. Entonces, quizás decir extraño mucho a mi mamá puede volverse algo precioso y no algo tonto, puede ujú, volverse algo
conmovedor y no algo infantil. Quizás decir algo sexual deja de ser caliente para volverse tremendamente conmovedor. Entonces yo trabajo mucho con la repetición, porque los textos, cuando se repiten, se abren, como la música. Creo mucho en la palabra como sonido y no como contenido, nada más. O nos vamos entendiendo mucho o ¿O no? estamos en la misma página, porque hay cosas que van saliendo fácilmente. Creo que tienen que ver con la proximidad, ¿no? Tienen que ver con la proximidad y no estamos ni siquiera en la misma habitación, ¿no? Pero es como si estuviese una butaca al lado. Hermoso es El eso. tema de la repetición, el tema de la Me repetición, fascina ese es tema. la última vez que digo esto. ¿Cuántas cosas se relacionan con cuántas otras cosas, ¿no? Sí, Cada tópico que tocamos se podría desplegar una biblioteca de decir, a ver, sí. para, sobre la palabra. Ahora, sobre la repetición, es un buen asunto, muy Uf, problemático también, uf. muy Muy problemático. problemático. Está ligado a muchísimas cosas, o sea, aprendemos con la repetición, la religión es repetición. em, uf, es Te una tiro, palabra enorme. sí, tiro una para arrancar así. Dale. ¿Qué pasa? Porque me quedó flotando en la cabeza el tema de la creatividad, salió el tema de la participación en una actividad grupal y colectiva, donde el otro pasa a tener la misma predominancia que la de uno. No es que hay una escala jerárquica de decir, vamos a poner a los mejores actores y Exacto, estamos todos en el mismo guiso. así es. El canal también que se abre para expresarse, uno puede sobreentender quizás de qué otro te habló ahí, ¿no? Sí, A quién escuchaste alguna sí, vez o quién habló a través tuyo? Y acá lo relaciono con el tema de la repetición. ¿Cómo empalman repetición y canal? ¿Cómo empalman repetición, canal y creatividad? Porque la repetición, uno rápidamente dice como, me vas a robar la inspiración, Mosenko, tranquila, no te lo voy a hacer de vuelta porque la toma buena ya la hice. bien. Yo amo la repetición. La idea de que la repetición es solo lo que cansa, eh, quiero decir, cansa si uno quiere volver a lo mismo. Entonces, Oh. ahí cansa repetir. Pero repetir como un fenómeno misterioso es un fenómeno de completa apertura. Voy a dar un ejemplo un poco tonto, pero muy valioso, que si un director decide hacer su propia obra otra vez, la que él mismo escribió y dirigió, va a Mm. hacer otra obra. Para mí la repetición es un hecho de lo Claro. más extraordinario y misterioso que hay. Volver a leer un libro. O sea, todo lo que se repite de manera no con la intención de que ocurra lo mismo, sino que uno vuelve a relacionarse con una forma, sea un libro, una acción, un texto, una canción, una forma en una clase. Uf, la repetición es el eje, voy a decir algo exactamente lo contrario, para lo nuevo. Es efectivamente estar ahí otra vez trae lo nuevo de una manera que uno cree que lo nuevo es lo distinto, que lo nuevo es otra cosa. No, la repetición produce entrega, porque uno va a tener que ir al mismo lugar. Entonces, la entrega, que para mí tiene mucho que ver con la infancia y con el amor, Ujú. la entrega produce información nueva y ahí viene lo del canal. Es decir, todo hecho creativo para mí tiene que ver con la entrega. Cuando digo entrega es entrega, como cuando uno quiere a alguien, si fue su padre que lo lastimó y lo quiere igual,
porque uno es así, porque la entrega es entrega, porque uno se entrega, porque si uno a un maestro lo mira con aprecio, uno se entrega. Porque si uno, yo a veces les pido a los actores, muévanse sin actor adentro. Y uno, si yo veo entrega, es decir, le quitaron la intención del rol y hay cuerpo entregado al momento. Entonces, la repetición para mí es un vehículo poderosísimo, poderosísimo, no es un vehículo de cansancio. Y creo que la idea de que hay que moverse todo el tiempo para otro lado es una idea que, que no es necesariamente así, ¿no? Y los chicos cuando dicen me aburro, otra cosa, esa idea de que tiene que haber otra cosa, ¿por qué? ¿Cómo te... Vos te dedicás a esto, ¿no? ¿Cómo te anunciaste? ¿Cómo? ¿Cómo te anunciaste al comienzo con lo de la creatividad Sí, como algo que tiene que estar lejos y nuevo? Porque ahora que estás comentando esto, tiene un flor de potencia, ¿no? En cuanto a sí, decir, claro, porque también se vuelve un engaño. También tiene una cosa engañosa de, no, no repitamos porque no va a salir algo nuevo. Es exacto, es decir, un no repitas engaño, si querés resultados distintos, no repitas la misma forma, ¿no? es un engaño para mí. Para algunas, para lo que estamos hablando, ¿no? Que no Sí. sean consejos para otras cosas. No, y además es hermoso ir por otras calles, o sea, o sea, yo juego un montón a cambiar, no hablo en ese sentido, ¿no? Y uno cambia y cambia como cocina y cambia y cambia, y es hermoso moverse con atención y con conciencia. No es que, pero me parece que hay que quitarle a la palabra repetición eh, em, tanta idea, tanta condena. em, Ni que hablar que esto implica un montón de cosas, los grupos que se mantienen juntos, las sociedades creativas que se mantienen juntos. El Sí. desafío es la repetición. La belleza es el tiempo juntos haciendo una obra, el tiempo juntos como equipo creando cosas. O sea, el nivel de belleza que trae la permanencia es completamente distinto al nivel de belleza de la sensación de soy bueno, me gusté, me dijeron que era lindo, Bueno, me aplaudieron, de eso repentino, cuando uno permaneció. A mí me viene algo muy de un nivel de belleza completamente opuesto. me leíste una cosa que me había quedado ahí colgada, que es, esto de lo nuevo, también está muy asociado, me parece, la búsqueda de lo nuevo, como lo creativo, con una sensación muy excitante, ¿no? De Exacto, conquista a un nuevo mundo, como, ah, esto no... exacto, excitación de sistema. Bueno, sí, yo creo, voy a decir algo exacto. Say it. Voy a ir a esto que creo, pero yo creo que el tema de ir a lo nuevo tiene mucho que ver con la predominancia de la forma como único evento, es decir, lo nuevo, otra cosa, ser otro, irse de viaje, conocer lo que no sé. Te separaste y tiene que ser otro el marido, otra cosa tiene que venir, hay que irse a otro. La forma me va a cambiar la experiencia. Tengo que contestar otra cosa. Esa idea de que la forma es la protagonista, para mí está comandado por muchas cosas que están hoy demasiado presentes, que es cambia, anda para acá, cambia. Y creo que hay una forma mucho más sutil y sensible que no se tiene por qué oponer a la forma, que es que si uno no cambia y permanece atento en la práctica, la forma se revela, no es algo que uno a voluntad decidió ir. Y para mí, acá viene la gracia. Yo con los artistas trabajo en contacto y repetición con su sentir
y ellos quedan testigos de nuevas formas, nuevas ideas en los ensayos, nuevas formas de escribir guiones, no con las formas que les enseñaron establecidas. Me pasó con un director, con un Ujú, escritor de cine. Hizo una película extraordinaria y premiada. Cuando se encontró escribiendo la segunda, empezó por la forma. Dijo, me voy a encontrar con un guionista y voy a escribir un guión distinto a esto, el guión que no escribí. ¿Qué le pasó? Empezó a trabajar con su interior en lentitud y repetición y se dio cuenta que era completamente falsa esa forma porque respondía a una idea que él no era suficiente con lo que él tenía ganas de hacer. Rompió ese guión y un trabajo con otro co-guionista de años y se dio tiempo para crear la película que respondía a su conexión y a su estar de hoy, que terminó siendo naciendo de ensayos de su infancia, ni siquiera formato guión. Y se ujú, convirtieron los ensayos en una película. Fue mucho más lento el proceso, es decir, que la forma emergió de manera lenta, de manera inesperada y no planeada. Yo creo que la forma necesita emerger de otro modo que a lo que estamos todo el tiempo compulsivamente yendo. Ahí el uso del término compulsivo no es del lado de este tipo de repetición que estamos hablando, sino ya una compulsión medio Claro, más complicada, ¿no? Como que se claro. da la cabeza contra la pared. Eh, Habíamos hablado en el intercambio que tuvimos sobre los procesos biológicos, Sí, sobre la naturaleza de la vida. sí, Eh, Voy a leer unas cosas que tengo acá de Ana que acompaña mucho hoy, que dice, la repetición en el caso del arte puede ser pregnancia o reversión. Y lindo, Hernando Albornoz, que creo que de San Luis escribe, si no me equivoco, qué dice, lindo. la repetición nunca es igual. El Así es. remate, psicoanálisis. Eh, También tenemos nuestros rollos, ¿eh? Porque también nos peleamos con la repetición, los psicoanalistas, ¿o no? Eh, Claro, pero habíamos estado hablando sobre los procesos biológicos. Una persona, para mí un artista, a la que quiero mucho, siempre explica sus procesos creativos o cómo escribe algo, cómo compone una canción, cómo deja aparecer una letra. sí. Y me lo dice que es como un embarazo hacia adentro. Qué lindo, No un embarazo que lo ves como pum, así, sino qué es un embarazo lindo, hacia adentro. qué lindo. Quería tirarte la lengua con el tema de los procesos biológicos y todo y estoy siguiéndote con el tema de la lentitud, ¿no? Sí, qué lindo. De Tienes la mucho que ver con repetición, eso. el ritmo circadiano, ¿no? Sí, qué lindo. Eh, Me encanta eso. O sea, yo creo con esto de los procesos biológicos que, em, que no es solo una metáfora, sino que creo, lo utilizo de este modo y me resulta muy potente en la práctica, porque todo hay que practicarlo y ver qué resulta, no una idea suelta linda, que es que yo parto de la idea primero de que dos árboles uno no los imagina comparándose. Es así de tonto lo que digo. Que nadie va a decir, qué hijo de puta Mirá ese esa rosa. follaje, Exacto, mirá el mira tronco que hija de tiene, puta ¿no? esa rosa, como, y yo acá medio, o el roble, eso, o yo, eso, vos ahí al lado. No, es inimaginable esa comparación. Y que algo del asunto creativo tiene que ver con eso. Con que uno ve un paisaje y lo que te parece asombroso es la colaboración, la suma, uno con otro, con otro, con otro, con otro. Y lo que hacemos nosotros es decir, ese follaje, nos separamos y observamos. Y eso es muy, muy, muy
real, se ve, se siente. Cuando yo estoy trabajando en clase digo, estén con lo que está pasando. O Mm. sea, esperen, esperen a eso de que porque lo admiraron ya es del otro, o porque el otro está en problemas, también es del otro, del actor ese que está ahí en problemas y yo no, qué suerte que estoy acá sin ese problema que tiene el otro. Los límites son muy claros, ¿no? Es decir, ese sos vos, este soy yo, gracias a Dios. Exacto. Y lo que se produce creativamente es desde el entre, desde Mm. eso entre vos y yo. Y eso es un hecho. Ese hecho para mí es biológico. Es decir, se produce un asunto natural que ocurre cuando me dispongo de una manera par y natural, no intelectual. No es somos todos iguales, nos damos de la mano, no es un tema ideológico, es Ujú. biológico. Es par, es biológico, tiene una belleza más abstracta, no tiene la cara, el rostro nuestro. Se enlaza con estar a la par con el otro y se enlaza con recibir información, con los dos conceptos. Porque si uno está de una manera más biológica, no está tan defendido y lo que el otro hace, si me inspira, esto es asombroso, Ujú. realmente yo tengo, y esa información me llega como uno ve en la biología y en la tierra, que una cosa se une con otra, el compost, o sea, se juntan. Se juntan. Estaba pensando exactamente lo mismo, diría que es el funcionamiento del mundo fungi, de los Sí, hongos, que los están estudiando muchísimo, cómo muchísimo. cómo están comunicados y cómo se pasan información de una pequeña comunidad de hongos a otra que están Cuando me cableados y le contaron pasa eso, información para resolver cosas, problemas que tienen allá. es cuando a mí me contaron eso, yo lo escucho y me emociona. O sea, digo, Mm, es así, somos eso. Creo de verdad que somos eso, es una práctica a la que yo invito en el trabajo. No es una práctica, insisto, en las escuelas hace algo ideológico. Colabora con tu amiguito. sí. Dale la mitad de tu sándwich. Entonces, cuando uno se lo quiere comer entero, se siente egoísta y tiene dos problemas, que se lo quiere comer y que eso está mal. Entonces, no tiene solo un problema. O sea, que lo moral siempre agrega un problema, que es que está mal. En cambio, lo biológico es un hecho natural, no es un hecho de buena gente, no es un hecho Mm. moral. Yo creo que el problema es el hecho moral, cómo se moralizó esto del compartir y de estar más cerca. Cuando es un hecho biológico, es un hecho al que uno le permite a su cuerpo y a su entrenamiento entrar en esa manera. Ahí no hay nadie bueno. Mm. Ahí está bueno para todos. Es una cosa que nos envuelve como a los hongos. No es que hay que ser bueno, no hay que defender nada, solo permitir. No es a la defensa de algo, se permite que el asunto sea un asunto de más conexión. Y es así, esto es hermoso. Cuando te dije lo de los hongos, pensaba también qué es ser humano. Mm, Y es ser entre todos, ¿no? Porque ser humano en realidad son todos los humanos hacen uno, ¿no? Es como uno en uno universal. así Eh, es. gente, por favor, no se vean intimidados ni con vergüenza, pueden participar, Yo levanten la mano. encantada de El escuchar lenguaje que cualquier manejamos hasta ahora es comentario. castellano, pero también nos manejamos con información un poco telepática. Yo Tengo, encantada de cualquier cosa porque me parece que hay en esto que estamos nombrando exactamente, dar lo que uno está percibiendo, no una opinión, una sensación al escuchar esto, alimenta esa interconexión. Y la alimenta de una manera que uno no sabe. Yo escucho
y lo que el otro dijo quizás lo dice como algo que no sabe qué significa o porque lo siente un poco, y el solo hecho de escucharlo genera nuevas conexiones. O sea, creo profundamente en esto. Por eso al principio dije, escriban lo que sientan, porque para mí es valioso, porque sí, porque es valioso. Tengo dos temas y cuando digo que tengo dos temas, hasta ahí voy a llegar para también que la participación surja, ¿no? Un poco por el Dale. espacio. Em, los dos están interrelacionados. No sé por cuál empezar. Em, los locos. Sí. ¿Qué más? No servía, ¿no? Si me detenía ahí solamente. Sí, Eh, los locos y la creatividad. Em, sí. hace... Sí, mira, me encontré, voy Ok, con algo, pero dale. vos me decís. Enganchó Hace poco Mosaico me por lateral encontré, derecho, avanzó. bueno, avancé, avancé, te dije, a ver, seguí vos y avancé yo, porque me acordé, me encontré con un alumno cineasta que quiere escribir una película sobre mujeres más grandes, y yo le dije, hay una locura femenina que si no cuando digo femenina no me refiero solo a mujer, hay una locura de lo femenino, le digo que si no, que, que, que necesita estar habilitada para no convertirse en sentimentalismo, odios, cosas, y, em, y que para mí es una relación, la locura, con un permiso, con una posibilidad, pero que, insisto, está. No es algo de no estoy hablando o sea, no voy a hablar, no estoy hablando psiquiátricamente. Y además no tengo experiencia con locos que están internados. No, no tengo idea. Eso. Lo que sí creo es que la palabra locura, ay, no sé, está demasiado cercenada para mí. Afino mi pregunta, que tiene que ver, acá se va a notar que tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Eh, hubo una época, hace algunos años ya, que se despertó muchísimo interés en los procesos mentales que sucedían en el esquizofrénico o Sí, en el que estaba pasando por un momento psicótico, una crisis psicótica. Y se sí. los empezó a estudiar en cuanto a la creatividad que había de eso y cómo, Ajá, lo voy a decir a grandes rasgos, cómo los sí, cuerdos después trataban de reproducir, ¿no? Y hacerse los locos para decir, bueno, acá encontré mayor creatividad, ¿no? Haciéndome el loco o rompiendo estructuras. Eh, exacto. Bien, yo creo, voy a decirlo, muchas veces el artista apela a sustancias, por ejemplo, para tener nuevas conexiones y enloquecer. Yo creo que la sustancia más alta, y no lo creo en términos morales, lo creo por la claro, práctica, claro, sí, somos sí. nosotros. Creo profundamente en que somos una sustancia humana. Cuando yo trabajo en las clases, han venido personas de afuera que vienen a entrenar de México y decían, esto parece una sesión de ayahuasca, una alumna mía brasilera también. Vienen de México y dicen, esto parece que están todos que tomaron un hongo. Y yo les digo, Sí, pero sin hongo, pero sin ayahuasca, claro. como, mm, ¿qué estamos haciendo? Una práctica de apertura de conciencia a lo que se podría llamar conexiones más locas. Exacto. Lo digo porque la palabra, sí, o conexiones creativas. Yo trabajo sobre esa idea, creo profundamente en que uno necesita practicar, si querés, la locura, o practicar la apertura, o practicar las conexiones nuevas. Pero profundo, y es una observación que se hace particularmente en mis clases, porque son especialmente una idea de Mm. permitir y permitir y permitir, que no es catarsis. No es catarsis. ¿Cómo distinguís una de otra?
eh, porque a veces se cree como, me voy a sacar esto de encima, entonces Vale todo. con mira vale todo, voy a gritar y... No, no tiene que ver, no tiene que ver con estar afuera de uno, tiene que ver con la palabra, mucho más con la palabra permiso que sacarme algo de encima. O sea, la locura es un permiso de conexiones, esto, creativas, que uno no se permite, no que uno no tiene. Mm, En general, el loco o el esquizofrénico lo que hace es como, bueno, listo, ya se lo permitió, listo, ya está. No le importa, ya está, se fue de lo cultural, no le importó nada, ¿no? O sea, ya está, lo permite. A mí me parece que nosotros, practicando, podemos otorgarnos muchísimo permiso. Que no sí, es un permiso mental, ¿eh? Es un permiso de procedimientos y de apertura, esos permisos. Vamos, más, vamos. Yo en general los propongo como sin nombre, les digo a un hombre, sin hombre. A una mujer le digo, sin mujer. ¿Qué hay? Sin sí, actriz. Acá está Mari Mancilla de Córdoba que ha estado en clases. Sin actriz, ¿qué haces? Sin mujer, ¿qué haces? Sin mujer, le grito. ¿Qué es esa sí, sí. cocina? Es ridícula, más bien que uno es, pero es sin ella. A ver, eso es una conexión, porque uno nunca piensa, voy sin ella, sin la mujer. Bueno, sí, el juego es aceptar directamente, sin mujer, sin Eh, artista, sin tu idea de lo que quieres ser. Se vio convocada a responder Mariana Mancilla. Para que dé un ejemplo de su práctica. Los permisos aparecen cuando no queremos hacer las cosas bien o mal. Así es. Em, Me acordé de tantas cosas. Eh, Hay por- una, con vos justo que me nombraste, con División Palermo, que yo trabajé colaborando con los actores, Sí, sí, la señora que se murió, que era del Moyano, la sí, trajo Santi, sí, cuando yo fui en la primera temporada a trabajar con ellos y trabajé juntando a los actores con ellos, sí. esa mujer que estaba internada en el Moyano, ah, no, 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 no. ¿La que hace de Betty? Sí, y se Sí, murió Betty. sí, sí, Santi la está, trajo del está Moyano. dedicado, sí, No, no, no. No, para mí conversar con ella, sí. a mí lo que me pasa, voy a decir, por eso me hiciste acordar, porque es alguien que yo conocí con la que trabajé. Ah. Una, a mí lo que me producía es delicia, descanso. O sea, para mí, si eso es locura, yo me quiero quedar ahí. O sea, yo Nora, de verdad, Sí, evidentemente sí, lo estoy también. O sea, sí. yo me quería quedar conversando porque sus márgenes y sus posibilidades y sus conexiones tenían un nivel Ah. de honestidad, de belleza en la honestidad. Yo decía, Betty. Betty, le decía. O sea, es como, esa persona, ¿cómo está acá? No está bajo las órdenes de cómo tiene que estar. Yo creo que por eso a mí me gusta mucho este trabajo. Em, el tema de los locos y los cuerdos, y no me estoy refiriendo a los sanos y los enfermos o los normales y los anormales. Me Seguro. parece que es una mejor manera, me pueden salir a pegar, por supuesto, pero eh, lo que sí está implícito es en la locura hay una destrucción, ¿no? Hay una destrucción de la forma, es decir, le implica a la persona un daño. No es lo mismo a Claro. buscar quizás con la repetición, sin ingerir drogas, No, por como... Pues supuesto. también la ingesta de drogas tiene un aspecto de llevarse puesto ciertas estructuras, que es como aniquilar al yo, como diciendo, vos no me dejás Sí, pasar, no por importa, eso te voy digo, a romper. esta práctica es con nosotros sin sustancia, paso a paso, y eso la enaltece. Es lo mismo que sea Picasso, que no lo sea él. No es Sí. qué lindo es un dibujo de un niño, pero como adulto volver a dibujar como un niño es una tarea, una práctica. Eso creo yo. Eh, Vuelvo a decir que estamos conectados porque hace poco estuve hablando con un conferencista que estuvo antes que vos, Nora,
Sí, que se llama Mariano Sapia, y estuve hablando de Picasso. Y yo mira. le preguntaba, ¿por qué Picasso pinta como un esquizofrénico? ¿Por qué hace estas cosas así tan Ah, fragmentadas? No, Guido, me dice. No me dijo, no, Guido, no seas tonto. Pero me dijo, no, Guido, no, no, no. Esto no es fragmentación. Acá hay decisiones. claro, Acá el tipo quiso exactamente. hacer esto, ¿sabe por qué? Porque desde muy chico lo obligaron a pintar como un adulto. Entonces Claro. no tuvo la experiencia de pintar jugando como un niño. Entonces, ahora voy a pintar así como un niño. Mi última es sobre la estética, abierta. ¿Qué Con respecto consigue? a esto que decís de lo de Picasso, es hermoso. Muchos Ah, artistas, me sí. encantó. No, yo tengo con una amiga una idea, una frase que nos decimos cuando es un día en lo que estamos completamente desencajadas por algo, nos decimos, estoy como el Guernica de Picasso. Es una cosa que no, un ojo para acá, o sea, para nosotras es una manera hermosa de narrar un estado emocional. No está todo en su lugar. Los ojos van para un lado y uno a veces está así, completamente desordenado. Entonces creo que por supuesto es un hecho altísimo como adulto y artista permitirse esa libertad. Es un hecho altísimo para mí permitirse esa libertad con conciencia. Por eso no es llevado por una sustancia, ni llevado por la locura, ni llevado por una locura inconsciente o destructiva. Mm. Eh, bien, estética, sí. ¿Qué considerás que es la estética? ¿Qué es la estética? Mi Cuando pregunta son, decís, mi pregunta son las de niños de 5 años, ¿viste? ¿Qué estamos no, hablando otra vez? claro, por eso ¿Qué? digo, si te referís con belleza o como No, cualidades no, estéticas, no, ¿qué es la estética? ¿Qué es la estética? porque en principio me doy tiempo porque digo, no sé, no entiendo o no sé o se me abren distintas cuestiones con esa palabra. Perfecto. Por ejemplo, si pienso, si el primer impacto que tengo con la palabra estético es de algo, de un acuerdo. Y Ajá. entiendo que hay distintas estéticas para distintas épocas, para los cuerpos, para las formas de contar, para un montón de cosas. Em, entonces, si pienso más entonces así solo no sabría qué decirlo, qué decir acerca de eso. Si pienso en armonía, si pienso en belleza, esas palabras las siento más cerca. Estética no sabría. ¿Vos cómo Bien, la perfecto, sentís perfecto. esa Lo voy palabra? a, si lo puedo reformular, entonces Dale, iría por el lado de todo queda comprendido dentro de la belleza. ahí me gustó, o por lo menos entré más cerca. Em, Porque quizás sí, te agrego esto. sí, Quizás se me ocurren cosas que no sé si las consideraría belleza, ¿viste? claro. Pero que Y sí tiene un alto sí, impacto, que decís como, wow, esto es muy verdadero. claro, o muchísimas cosas que en una época uno dice que raro y después otro es para alguien es belleza, qué sé yo, es Sí. completamente relativo. De eso no hay ninguna duda. Es completamente relativo, es realmente completamente relativo el asunto de qué es bello para quién. Eso es así. Cuando fui jurado de un festival, me acuerdo que con los jurados estábamos, este, era un jurado que, digamos, que realmente yo apreciaba mucho, pero mucho, con Pilar Gamboa, con Carlitos Casella, era un jurado lindo que estábamos como en el área de teatro, y había cosas que nos mirábamos así, como que no entendíamos nosotros por qué estaban Mm. haciendo eso.
Era la época en que surgió el ethos, era como el fervor de hablar con y del feminismo, entonces estaban todas en culo en el escenario, pero lo digo no como mal, sino como que Sí, sí, sí. nosotros no entendíamos esa estética. Igual que cuando de repente, ¿no? La música, yo que escuchan mis hijos, fui entrando en esa estética. Sí. Y adentro de esa estética fui reconociendo cosas que me gustan más o no, pero hay algo de entrar en las estéticas, como también hay algo de conocer obras que te hacen apreciarlas más. Me pasó con la pintura sobre todo, que al escuchar más y al escuchar más del autor o al escuchar, empecé a sentir más eso. Es decir, que tiene un montón de niveles el asunto artístico. Una vez vi un documental de un curador de la obra de Rothko que decía que al estar ahí todo el tiempo reparándola, no un curador, o sea, uno que el restaurador de la obra de Rothko, solo por restaurarla cada vez sentía más a ese autor. Es bellísimo. Ujú. Es decir, es un hecho de como de vincularse con eso, lo que te hace percibir más la obra. Entonces, me parece que tiene como muchísimos niveles el que se convierte en valioso, en estético, en belleza, en la belleza de lo feo, en esas exposiciones que es un inodoro, la caca, o sea, qué sé yo, el límite de lo que consideramos eh, lo artístico, ¿no? Entiendo que es de todas las épocas es un gran tema ese, que hasta dónde o hasta dónde se hace humor, si se hace humor con todo. Sí, Son sí, esos temas siempre se tocan, ¿no? sí. Em, siempre está regido por lo epocal, es decir, no puede. Aunque hay cosas que vos aludiste a Shakespeare y Shakespeare es una cosa inmortal, ¿no? Inmortal. Inmortal, Lo completamente mismo lo eterno. mismo que Sófocles, lo mismo que Así, Homero, es así es. inmortal, eso es una cosa que Están afuera del tiene una tiempo. cápsula y tirarlo para afuera. ¿De qué se trata toda la humanidad? Allá tenés. Eh, Están afuera del tiempo. Qué em, belleza. hace muchos años atrás, cuando tenía que egresarme, Sí, cuando quería egresarme, investigué mucho sobre el arte y una pregunta, ¿qué es arte? ¿Qué mierda no es arte? Em, y había leído un librito donde era una mesa redonda con un montón de críticos, entre ellos me acuerdo de un solo nombre que es Rafael Esquirru, un crítico de pintura, y entraron en una disquisición buena que era, es complicado porque los artistas son también los que marcan o producen el arte, ¿no? sí, El público también les devuelve sí, sí, y hay un efecto ahí. Pero, espérate, si el artista caga en una lata, sí. ¿eso es mierda de artista y puede decir, esto es arte? Ok, pues lo hice yo. Y eso, por eso digo que para mí, qué sé yo. O sea, yo lo que, me viene algo que para mí es importante. Eh, Definir qué es y qué no es no está en mis manos, Nada. ni es algo de mi interés las definiciones. No, 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 no. Lo que sí puedo decir que en cuanto a mi práctica es que yo me pregunto si lo que te mueve es verdadero. Eso yo sí le presto mucha atención. Es decir, no lo que hiciste, sino lo que movió lo que hiciste. Por ejemplo, un mismo actor con un mismo texto lo pueden mover dos cosas distintas. A uno lo puede mover ser visto, agradar, ser efectivo, y a otro lo puede mover una verdad real de esa persona. Vos podés crear una película para entrar a un festival. Me pasó con un director que habían hecho una película hermosa, que era evidente que nació del corazón. Le fue tan bien que la segunda película vino el productor y me dijo, ¿querés dirigir a los actores? Esta película va a ir al Oscar. Todavía no la habían filmado. Y yo dije, ni loca, ¿cómo vas a saber que una película va a ir al Oscar antes de hacerla? O sea,
que lo que efectivamente no les fue bien con la segunda, no porque yo sea evidente, sino por un montón de motivos, pero digo, lo que los movía ya fue la ambición de que entonces esa película iba a ser efectiva. Entonces, en el arte, cuando uno trabaja mucho con artistas, yo es lo que digo, no es que tenga la verdad, pero tengo muy entrenado el sensor de ver qué los mueve. Eso lo tengo muy entrenado. Escucho y veo. Ese actor antes de hablar ya está pensando en que está siendo visto. Esa actriz antes de estar está pensando más en si es linda o fea que en actuar. Y es así lo que te mueve. Entonces, cuando uno termina de hacer un trabajo, todo actor cuando termina de filmar o de hacer, no sabe si lo que hizo fue una porquería, de verdad, ¿eh? Todos, todos, ¿eh? Lo digo con la práctica. No tengo idea si esto va a funcionar, si no, si es una porquería. Nadie puede anticipar que lo que está creando es bueno, pero sí podés saber que es verdad para vos. Es Mm, decir, que te ocurre, que hay un pulso real, que ocurrió algo entre esas personas. Eso se sabe, lo que diste, tu manera de estar. Ahora, los efectos, que guste, que no guste, no está en tus manos, pero mm, sí está en tus manos tu relación verdadera con tu creación. Es decir, que si ese artista dice, como me aman, voy a cagar y esto es arte, es una especulación completamente personal. Pero lo puede ser que haga una obra pensando como me aman, me van a comprar cualquier cosa. O no, o pueden mm, amarlo y él seguir encontrando más verdad en lo que hace y que esa verdad sea a la gente le guste más o menos, porque uno como artista tiene épocas y hay épocas en que uno gusta más y gusta menos. Yo en una época dirigí dos obras al mismo tiempo, en la época del Forsyth, y vino Dolte y vio las dos obras que yo había dirigido, sí. una le fascinó y en la otra dijo, es la misma. Ajá. Directora, le pareció un horror. Entonces, y yo era la misma. Entonces me acuerdo de esa opinión porque en una estaba Lorena Vega y a él le había encantado la de Lorena Vega y la otra que era de un grupo de adolescentes más jóvenes, no estoy hablando hace millones de años. Sí. Y sí, ¿por qué no? Yo te puedo gustar en mi trabajo a alguien y después me pasa mucho eso, no me gusta ahora este disco que hizo tal. Y yo te digo, pero permitirle que siga trabajando. Uno es así, crear significa que uno es así, a veces no gustás como gustaste la primera vez y muchas veces con el cine pasa eso, si una película funcionó muy bien la primera, la segunda tiene mucha presión. Mm, sí. Vamos redondeando el final. Tengo una última pregunta. Dale, Recuerden lo de la encuesta que les pedí encarecidamente. Un psicoanalista de la casa, Guillermo Martínez Verdú, conectado desde Valencia. No sé qué si tendrá lindo, mucho calor. Atenti. ¿Cuál sería el papel de los otros en la creación artística? qué Voy a lindo. detenerme un ¿Qué? poquito porque el internet está... Es larga la pregunta, ¿eh? ¿Cuál sería Ah, el papel dale. de los otros en la creación artística? No es lo mismo estrenar una obra de teatro sin público a estrenarla con público. Un escritor, si no publica su obra, es como que no llegara a ser una obra. Un Ujú, pintor que pinta un cuadro y no lo expone, o un compositor que no estrena su partitura, es como si algo faltara para terminar de ser ujú. arte. Hay partituras de Mozart que aún no han sido interpretadas, pero que lo serán en algún momento, y ahí algo cambia cuando ya tiene público. Completamente de acuerdo, creo que no es una pregunta, es una hermosa apreciación, completamente. ¿Cómo es tu nombre, el nombre que él escribió? Guillermo, Guillermo, Guillermo. hermoso tu apreciación. Se dice, cuando por ejemplo se estrena una obra, se dice, ahora empieza como otro nacimiento en su relación con el público. Y ahí la obra Mm, se convierte en otra. El asunto de la escena en la teatralidad es con el público otra escena. Por eso también la obra cambia según el público. Las ah, obras que van a distintos países con distintas culturas en el público cambian de lo que se ríen, de lo que no. O sea, sin duda hay una interrelación nueva que es los que escuchan la música, los que ven la obra de teatro, pero por supuesto tiene un nivel de vitalidad y de información y de alquimia entre la obra y el que la escucha o la ve
gigante. Por eso muchos cineastas tienen el dolor de las series, porque no hay cine en las salas y no se puede ir Sí, a sentir al público. Y sí. el fenómeno de las series ahorcó el divino ritual de Mm, sentarte en una sala al lado de otros manera real y viva a ver una película que no es lo mismo que verla en tu casa. Entonces no es un juicio con las series, es que hay dolor en esa sí, pérdida de sí. ritual. Jamás lo había pensado ese detalle y es una cosa que, qué embole, ¿no? Porque no existe, es decir, está todo tan segmentado, ¿no? Claro, Laboratorizado, es para el decir, cine es una pérdida muy grande, ese ritual hermoso. Yo trabajé en la película El Choque y cuando fui al estreno, sí, sentir esa vibración del estreno, es una belleza el asunto de lo vivo, del público. Tiene muchísima información la relación de la obra con ese final. Por eso, con relación a lo que planteas en esta pregunta, muchas veces yo le digo a los alumnos o a los artistas, hacelo, dale, ya está. No se puede tener un bebé en la panza, como decía esa metáfora, 2 años, porque va a ser una deformidad porque ya no mm, van a ser bebé. Por lo tanto, las cosas hay que hacerlas en el punto al que llegaron, porque eso sí, genera muchísima experiencia e información. sí. Yo también lo pensaba así, ¿no? Como cuando se presenta a un niño, pensar en una cosa muy antigua, ¿no? Como cuando una chica a los 13 14 años la presentaban en sociedad en un baile, ¿no? Tal cual, Eh, es una iniciación esa, tal cual. Hace Muchas poco, gracias, pues. ¿cómo? bueno, bueno. Acá estás, Muchas Guillermo. gracias, pues, por la respuesta. Ah, gracias a vos por la pregunta y por el interés. Hace Nora, de mi poco, parte, un solo comentario muy chiquito, pero sí, sí, me claro. dio gracia que le dije a la hija de una amiga, ¿no querés que te decidamos la carrera? Fue un chiste, ¿no? Ajá, Digo, sí, ya está, tanta libertad, ¿querés que te la decida una amiga de tu mamá? Fue sí. medio un chiste porque la idea de esta de que decidan, con esto de determinar y de hacer muchas veces es muy duro decidir. Nora, agradecidísimo de tenerte, un enorme honor para mí poder haber conversado contigo. Gente, la aplaudimos, nos despedimos, nos vemos a fin de octubre. No va a ser miércoles, va a ser creo que jueves. Atentis, igual se van a enterar. Pero Gracias a vos, te gracias a despedimos con un vos. caluroso aplauso. Muchísimas gracias. No dejes de hacerlo nunca. Chau. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.